se recapturó alias Fito en Ecuador. Recordemos que había escapado de la cárcel. Esto generó pues toda una situación muy violenta allí en el país hermano ecuatoriano, pero las autoridades han confirmado en las últimas horas su recaptura. Wilson Torres es ex coronel de la Policía Nacional y especialista en seguridad en Ecuador. Señor Torres, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Señor Torres, ¿me escucha? Ya vamos a tener al ex coronel de la Policía Nacional allí en Ecuador. Miremos cómo se desarrolló la captura de alias Fito. José Adolfo Macías Villamizar, alias Fito, nuevamente está tras las rejas. ¡Fuerte! José Adolfo Macías Villamizar. ¿Cómo? El peligroso cabecilla de la banda Los Choneros y uno de los más importantes narcotraficantes de la región en Ecuador fue capturado por las autoridades en el vecino país y ahora está a la espera de su extradición. Alias Fito, de 46 años, llegó a la cabeza de la banda luego de que su ex jefe, alias Rasquiña, fuera asesinado en una cafetería en 2020. En las últimas horas fue encontrado aquí, en un pequeño búnker de una lujosa mansión de 3 pisos con piscina, billar y hasta paredes de mármol, ubicada en un barrio popular de Manta, su ciudad natal, en la costa ecuatoriana. Fue un operativo planeado y ejecutado por el bloque de seguridad ecuatoriano compuesto por las fuerzas militares y la policía, durante más de 1 año y medio luego de que se fugara en enero de 2024 de la cárcel regional de Guayaquil. Desde entonces, las autoridades estaban tras su rastro. Fito se convirtió en uno de los hombres más buscados del Ecuador y de Latinoamérica por sus nexos con el narcotráfico en diferentes países de la región. La recompensa por información sobre su paradero era de $1 millón. La banda multicrimen Los Choneros fue tipificada por el gobierno ecuatoriano como una organización terrorista. 1 año y 5 meses después de su fuga, fue capturado y ahora es requerido por las autoridades norteamericanas por los delitos de narcotráfico y tráfico de armas. Fito cumplió una condena de 34 años por homicidio y tráfico de drogas en la cárcel regional de Guayaquil, cuando se produjo su fuga. La minuciosa operación militar tardó al menos 10 horas. Los militares ingresaron a la vivienda y encontraron cómo se movía una misteriosa baldosa. Y fue allí cuando descubrieron que cuando ésta se corría daba acceso a un pequeño escondite que era utilizado como búnker por alias Fito. Los ministerios de Defensa e Interior ecuatorianos dieron detalles de la operación. Y va a continuar trabajando con toda la fuerza para traer orden, control y paz a todo el Ecuador. Se recibió información por parte de Fuerzas Armadas, se activó el bloque de seguridad trasladándonos hacia la ciudad de Manta. Luego de una operación dimos con la ubicación de alias Fito. Fue ubicado en un domicilio que tenía él en la parte, en el subterráneo, en un búnker que había construido. Alias Fito, coordinador y cerebro de Los Choneros, al parecer tenía vínculos con la segunda Marquetalia en Colombia. Se trataría de una relación gana-gana entre grupos armados. Este grupo de disidencias habría acordado, al parecer, la producción de cargamentos y la definición de las rutas claves del narcotráfico en la región. Hasta el momento, los nexos, igual que los demás delitos de los que es acusado alias Fito, son materia de investigación de las autoridades. Ahora sí saludamos al ex coronel de la Policía Nacional, Wilson Torres, especialista en seguridad allí en Ecuador. Ex coronel Torres, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días, mi estimado Juan, un gusto saludarle. Es así, el Ecuador está viviendo en una insurgencia criminal, con el combate del crimen organizado, el narcotráfico, que este es un fenómeno como una hidra, una serpiente de 1000 cabezas que yo le llamo. Pero el día 25 de junio, el día miércoles, con la captura del máximo líder de los Choneros, una de las organizaciones más grandes de narcotráfico y del crimen organizado en el país, fue capturado Fito como máximo. ¿Eso qué quiere decir, mi estimado Juan?
que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están mandando un mensaje claro, efectivo, que no tienen miedo para combatir y desarticular a las bandas criminales aquí en el Ecuador, que es un delito transnacional y que tenemos que unirnos, no solamente Ecuador, tenemos que unirnos Colombia, Perú, Venezuela y toda la región para combatir este flagelo, el crimen organizado que está haciendo tanto daño a la seguridad y a la paz social. Claro. ¿Quién es Fito? Fito es el máximo desde el 2020, desde la muerte de Luis Zambrano, alias Rasquiña, le sucedió en el liderazgo de los choneros. Fito es un hombre inteligente, un hombre que ha sabido controlar a los choneros y que también ha sabido coordinar con otras bandas internacionales, como bandas también o organizaciones colombianas y organizaciones mexicanas como Sinaloa. Los choneros que nacen desde 1990 con delitos menores y desde el 2000 se especializan ya al narcotráfico, más a las rutas de Centroamérica, México, Estados Unidos y al mercado europeo. Fito es una persona que lidera esta banda conjuntamente, era con Junior Roldán, que fue abatido en Colombia. Ahora más que nunca, con esta captura que se dio el día miércoles, me parece que va a quedar debilitado el liderazgo y posiblemente puede ser objeto de una fragmentación y puede aparecer en los días futuros violencia, que es algo normal con este liderazgo que se está debilitando en esta organización criminal, los choneros. ¿Qué nexos tiene Fito con Colombia? Sí, con Colombia, si nosotros vemos que la violencia aquí en el Ecuador se tiene que dar por varios hitos o varias acciones aquí en el país y también en la región. Sabemos que en el 2016, con el proceso de negociación de las FARC con el gobierno nacional, aparecieron varias disidencias en nuestro país vecino Colombia, especialmente en la frontera con Ecuador. Allí vemos los comandos de la frontera, que están haciendo territorio en la provincia de Sucumbíos y al otro lado en el departamento de Putumayo. También en la frontera entre Esmeraldas y Colombia hay algunas organizaciones que usan los choneros con alianzas con estas organizaciones para el tráfico internacional de drogas. Pero los choneros, tienen controlado todo el Pacífico, es decir, el centro de operaciones es la provincia de Manabí y tienen relación con la organización o con el cártel de Sinaloa, con México, para la distribución de droga o el tráfico de droga hacia México y hacia Estados Unidos. Se captura Fito, coronel, pero ¿qué deja Fito afuera de la cárcel? Es decir, ¿y por qué aquí se puede desprender una ola de violencia importante en Ecuador? Sí, es importante. Cuando usted ve cuando los cabecillas son neutralizados, en este caso abatido en el 2020, alias Rasquiña, en el 2023 Roldán abatido en Colombia, y la recaptura y una posible extradición. Yo creo que la extradición se va a dar en los próximos meses a los Estados Unidos. Eso va a ser fundamental porque se va a debilitar el liderazgo de esta organización criminal y va a haber una pugna de liderazgo en las otras bandas menores que conforman los choneros, como los Fatales y los Águilas. Entonces, con esta pugna de liderazgo puede haber esta violencia por el control del liderazgo. Yo creo
que una de las situaciones de la extradición va a ser fundamental, Juan, Sí. a los Estados Unidos. ¿Pero por qué va a ser fundamental? Eso yo le pido al gobierno nacional del presidente Daniel Noboa, que haya una seguridad efectiva y que no pueda ser objeto de alguna situación, sí, de alguna amenaza contra la vida de este delincuente. ¿Por qué? Claro. Con la extradición a los Estados Unidos tenga la plena seguridad de que él va a hablar allá en los Estados Unidos y estarán preocupados algunos corruptos los que políticos se quedan acá. Sí. Claro. Va a haber, porque, claro, sí, porque hay un sistema político, lamentablemente, que ha penetrado también el crimen organizado, sí, y con la extradición va a haber problemas. Coronel Torres, gracias. Gracias a usted, Juan. Muy bien, ahí está entonces el análisis. Vamos a pasar también, seguimos hablando con autoridades allí en Ecuador. Juan Zapata, exministro del Interior del Ecuador. Doctor Zapata, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Juan. Un saludo a todos nuestros queridos hermanos colombianos. Creo que el coronel nos planteó la primera pregunta, y es ¿cómo Fito ha logrado infiltrar la política ecuatoriana? Mire, yo mismo, cuando fui ministro del Interior, puse noticia a crímenes en Fiscalía de la relación que existe entre absolutamente claro, pero no solamente está con el tema de los choneros, yo creo que más relación de la narcopolítica acá es con el otro grupo de delincuencia organizada que son los lobos, ¿no? Claro, y digamos, la importancia de este personaje en cómo se va a realizar de ahora en adelante el proceso judicial, ¿cuál debe ser allí en Ecuador, doctor Zapata? Mire, Juan, primero hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Cuando yo fui ministro, la primera imágenes del sometimiento de Fito fue exactamente el 12 de agosto del 2023, cuando trasladamos a Fito desde la regional por información de inteligencia que sabíamos que había posibilidades de fuga y por lo que se generaba intramuros. Y se les llevó a la cárcel, que es la más segura que tiene el país en este momento, que es La Roca. Lastimosamente, un juez 27 días después nos dio la disposición judicial de retornarle digamos, al complejo regional en Guayaquil, donde lastimosamente sabemos que él se fuga el 7 de enero del 2024. Fito, como lo decía el coronel Torres, es quizás el último vivo de esta trilogía que nace entre Rasquiña Jr. y también por ahí iba apareciendo ya Norero, tan célebre, conocido por el caso Metástasis acá en el Ecuador. Por lo tanto, es una figura importante del tema de los choneros, pero tengamos claro, no es que esta recaptura va a significar el debilitamiento de este GDO, que es uno de los más antiguos, específicamente desde el 1998, es que toman fuerza en el país, porque Fito, inclusive cuando estuvo dentro de la cárcel, mantenía esa cohesión de este GDO, especialmente con el narcotráfico. Ahora, lo más importante, Juan, de esto es que ya el Ecuador cuenta con la normativa a través de la consulta popular del año anterior para la extradición a los Estados Unidos. Y ese camino está allanado y se han hecho muchas cosas antes, porque mire, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya sancionó a los GDOs, los choneros y específicamente a Fito. Y también el Departamento de Control de Activos de los Estados Unidos tiene 7 demandas contra, obviamente, los choneros y Fito, y en tribunales americanos también existen. Por lo tanto, esas son las principales requisitos que necesita, más ya del pedido formal que lo ha hecho el gobierno ecuatoriano, y esperemos que Estados Unidos, con la felicitación que dio a pocas horas de esta captura, pues ya dé esa respuesta a la luz verde para que acá se empiecen con los trámites. Obviamente contempla una extradición, que es obviamente la Cancillería, la Corte Nacional de Justicia y el presidente, que tiene la última palabra, pero ellos son quizás los más importantes que la extradición se dé, así que no le veo problema. Pero, ¿cómo se debe preparar Ecuador para una eventual ola de violencia que se puede venir? Mire, Juan, cuando estuvimos en el ministerio e hicimos estas operaciones de cárceles, incluido este traslado de Fito, tuvimos reacciones, porque usted sabe que el crimen organizado ante acciones tiene reacciones. Tuvimos los coche bombas en Guayaquil, en Durán, en Esmeraldas, en Santo Domingo. Los equipos de inteligencia ya un poquito han anunciado que puede haber estas reacciones, hay que estar atentos. Y bueno, hoy con inteligencia y con un bloque de seguridad que está
firmemente actuando acá en el Ecuador y que a quienes hay que felicitar, decimos, por este trabajo. Hay que estar atento a estas posibilidades. Pero en nuestro caso y en nuestro momento se dieron específicamente, como le vuelvo a insistir, con coche bombas en gasolineras y cerca a instalaciones del SNAI. Esperemos que se pueda controlar porque el país este año 2025, que ya superamos las 4.300 muertes, es el año, se ha convertido en los meses más violentos de la historia del Ecuador comparado con el año anterior, que se tuvieron 2.892 muertes. Miren, hay un incremento del 52%. Por lo tanto, si recrudece la violencia, pues tendríamos una tasa de mortalidad de muertos por cada 100.000 habitantes en diciembre terrible. Esperemos que esto no ocurra, ¿no? ¿Estos tentáculos de violencia se pueden ampliar a Colombia? Por supuesto, siempre las conexiones son claras. Las relaciones que existen especialmente con Colombia, porque Ecuador tiene, por su situación geográfica, tiene muchas bondades para el crimen organizado. Una de esas es el tener a Colombia como vecino, el principal productor de coca del mundo, y también la relación con las rutas. Por lo tanto, siempre existen esos nexos, siempre hay que estar atento, no solamente en territorio ecuatoriano, sino también en la frontera. Vuelvo a insistir, esperemos que eso no se dé. Sin embargo, en otro tiempo las reacciones existieron y vuelvo a repetirle, Juan, Ecuador en este momento, estos 5 meses y medio que recorre ya del año 2025, se ha transformado en el año más violento de la historia, con más de 4.300 muertes violentas. Esperemos que ya no tengamos que lamentar más muertes violentas y sobre todo de víctimas colaterales, ¿no? Es Juan Zapata, exministro del Interior de Ecuador. Señor Zapata, muy amable, gracias. A las órdenes, Juan, y gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. La recaptura de alias Fito.